Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo saber si un vector es equivalente. Para que un vector sea equivalente, tiene que cumplir con tres características. La primera es tener la misma magnitud, es decir, la misma longitud. La segunda es tener la misma dirección. Y la tercera es tener el mismo sentido. Bueno, en este ejemplo nos encontramos con dos líneas rectas, las cuales la primera recta está formada por el punto A que va al punto B y la segunda línea está formada por el punto C que va al punto D. Entonces nuestro problema aquí sería saber si la primera línea tiene un vector equivalente al vector de la segunda línea. Pero como aquí no nos dan el vector de la primera línea ni el vector de la segunda línea, lo tenemos que calcular nosotros. Recordemos que para calcular un vector a partir de dos puntos en el plano, se restan las componentes finales de las componentes iniciales. Entonces, en este caso de la primera línea recta sería la componente inicial. Bueno, las coordenadas iniciales serían las del punto A y las coordenadas finales serían las del punto B. Por lo cual quedaría como x2 menos x1 y y2 menos y1. De igual manera, la segunda línea sería las coordenadas del punto C serían las iniciales y las coordenadas del punto D serían las finales. Entonces sería x2 menos x1 y y2 menos y1. Entonces empezamos con la primera línea recta. Restamos menos 2 menos 1 y nos da menos 3. Luego restamos 0 menos 2 y nos da menos 2. Entonces aquí podemos ver que ya encontramos el valor del vector AB, el cual tiene como componentes menos 3, menos 2. Ahora calculemos la de la segunda línea. Restamos menos 1 menos 2, nos da menos 3. Y luego restamos menos 3 menos 1, el cual nos da menos 2. Entonces el valor del vector CD tiene componentes menos 3 y menos 2. Entonces vemos que aquí que el valor de los dos vectores son iguales, por lo cual podemos decir que el vector es equivalente. Pero si queremos ser un poco más exactos y comprobar cada uno de los tres características paso por paso, lo podemos hacer. Aquí calcularemos primero la magnitud. Recordemos que para calcular la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Aquí vemos que el vector AB y el vector CD tienen la misma componente, por lo cual el desarrollo sería el mismo. Aquí vemos que el desarrollo sería el mismo y por lo tanto el valor de la magnitud sería el mismo, que sería 3.60 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que del punto A al punto B tiene 3.60 unidades. Igual quiere decir eso, que del punto C al punto D tiene 3.60 unidades. Entonces concluimos que la magnitud del vector AB es igual a la magnitud del vector CD. Entonces tenemos una palomita en la magnitud. Ahora comprobaremos la dirección del vector. Para calcular la dirección del vector tenemos que entender las componentes del mismo. Aquí podemos ver que tenemos tres unidades en el eje de las X y 2 unidades en el eje de las Y. A esta línea le llamaremos A y a esta línea le llamaremos B. Pero si somos muy observadores podemos ver que se forma un triángulo y a partir de ello podemos sacar el ángulo de este triángulo. Entonces nos dice esta formulita que para saber el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vemos que en el primer vector el cateto opuesto a este ángulo es el cateto A
el cual tiene 2 unidades, y lo ponemos. Y el cateto adyacente a este ángulo tiene 3 unidades y lo ponemos. De igual manera podemos percatarnos que el vector CD tiene 3 unidades como cateto adyacente, lo ponemos, y 2 unidades como cateto opuesto. Entonces, por lo tanto, el desarrollo de esta operación sería igual para los dos vectores. Y el ángulo nos da 33.690 grados. Por lo tanto, podemos concluir que la dirección de los dos vectores es la misma. Por último, nos faltaría comprobar el sentido. Aquí podemos ver que los dos van en el mismo sentido y por lo tanto las tres características se cumplen y podemos afirmar que el vector es un vector equivalente. Hasta luego.